Con este misil, cualquier capital europea está en peligro. Y esto es importante, que Rusia podría atacar la base de defensa antimisiles estadounidense en Polonia. Buenos días para todos. El conflicto entre Rusia y Ucrania se torna peligroso para los estadounidenses, ya que el gobierno de Joe Biden se ha involucrado demasiado en la guerra. Es decir, que ya Rusia no está teniendo un conflicto solamente con los ucranianos, sino también con el ejército estadounidense. Por esa razón, el gobierno de Joe Biden le ha hecho un regalo de 4.600 millones de dólares al gobierno ucraniano y además les ha entregado misiles estadounidenses para atacar bases estratégicas militares rusas. Hablamos de ayuda militar. Estados Unidos anunció un nuevo paquete de ayuda militar de 125 millones de dólares para Ucrania, según lo que confirmó el Pentágono. El nuevo paquete incluye misiles, munición para lanzacohetes, proyectiles de artillería, radares, misiles lanzados por tubo y sistemas antitanque. Putin advierte que ya la guerra no es con Ucrania, sino que de ahora en adelante será en contra de los Estados Unidos. ¿Piensan ustedes que si Rusia llega a atacar con algún misil hipersónico a los estadounidenses, podría desencadenar la Tercera Guerra Mundial? ¿Quién será el responsable de un conflicto de esta magnitud? ¿Es Estados Unidos por agredir a Rusia a través de Ucrania? ¿O es Rusia porque no da por terminado la guerra con los ucranianos? El pasado martes, Ucrania ya disparó misiles estadounidenses ATACMS contra territorio ruso. Rusia ya está respondiendo. ¿Cuál es el objetivo de Joe Biden antes de dejar el poder? ¿Será que Joe Biden está buscando un conflicto a escala global donde tenga que involucrarse toda Europa y América Latina? Rusia y Corea del Norte, la alianza que teme Occidente. Suena como el título de una película de acción, pero esto es una realidad que pone nerviosos a Washington, la OTAN y a todos los países aliados que durante décadas han disfrutado del poder global hasta ahora. Además veremos quién tiene más poder militar, Rusia o Estados Unidos, quién posee el ejército más grande modernizado y quién tiene los mejores aliados. Todos conocemos los países de la OTAN, pero China es una gran nación y está del lado de los rusos, además de Corea del Norte. ¿Qué se sabe a día de hoy de esa transfusión de tropas norcoreanas al ejército ruso? Pues lo que han detectado los servicios de inteligencia de Corea del Sur. Barcos rusos de la flota del Pacífico transportando hasta 1.500 tropas norcoreanas al puerto de Vladivostok. Se puede seguir imprimiendo dólares por siempre para seguir financiando conflictos militares armados como los que hay entre Rusia y Ucrania. Ahora bien, Joe Biden le ha regalado al gobierno ucraniano 4.600 millones de dólares de préstamos para modernizar las fuerzas armadas de su país y así poder contrarrestar las fuerzas militares rusas. Pero ya Rusia prácticamente le ha ganado el conflicto a Ucrania. ¿Qué más le queda a Rusia por demostrar que ellos no tienen intenciones de adueñarse de Ucrania, sino de que Estados Unidos no ponga misiles intercontinentales, añadiendo a Ucrania a los países de la OTAN? Además, Vladimir Putin advierte que ya la guerra no es en contra de los ucranianos, sino que ahora es en contra de Estados Unidos, quien les está regalando misiles de largo alcance. Y por eso el día de ayer Rusia lanzó el primer misil hipersónico que es 10 veces más veloz que la velocidad del sonido. Es decir, que ni siquiera los radares más sofisticados pueden disparar en contra de estos misiles. Estos misiles también pueden transportar ojivas nucleares y se pueden desplazar a un rango de más de 10.000 kilómetros. Es decir, que muy fácilmente Rusia podría disparar uno de esos misiles y alcanzar San Francisco o todas las costas de California en apenas unos cuantos minutos. ¿Piensan ustedes que Estados Unidos está buscando un conflicto a escala mundial, agrediendo a Rusia y entregándole a Ucrania armamento sofisticado para que puedan utilizarlo en contra de los militares rusos? ¿Cuál es el objetivo de Joe Biden antes de dejar el poder? ¿Creen ustedes que quiere dejar a Estados Unidos
sumido en un conflicto militar a escala global. Hasta ahora, luego de las elecciones, es que Joe Biden le está regalando 4.600 millones de dólares y además les ha entregado los misiles ATAC, que son los más sofisticados y hipersónicos de procedencia y fabricación estadounidense. Sabemos que Estados Unidos tiene una de las fábricas armamentísticas más importantes del mundo, pero esto no quiere decir que ellos sean los pioneros en esta tecnología, ya que Rusia ha demostrado que posee misiles mucho más avanzados que lo que tiene Estados Unidos. El lanzamiento del misil hipersónico que rebasa la barrera del sonido por 10 veces, Estados Unidos se quedó sorprendido del cráter que se abrió en la tierra cuando impactó en Ucrania. ¿Creen ustedes que si a un misil como ese se le pone una ojiva nuclear, Estados Unidos podría verse en serios problemas por estar atacando a Rusia en momentos cuando ya el presidente Joe Biden va de salida? ¿Por qué razón creen ustedes que ahora es que se está acelerando el conflicto en Ucrania? ¿Quién tiene más poder militar? ¿Rusia o Estados Unidos? ¿Quién ha demostrado ser más fuerte? ¿Quién tiene los mejores aviones de combate? Mientras Estados Unidos hace alarde de los F-22 Raptor, que es que se le vende a los países de la OTAN, y de los F-16, pues Rusia cuentan con una gama muy extraordinaria de aviones militares, como es el Sukhoi 57, que los radares estadounidenses nunca han podido detectarlos en pleno vuelo, es decir, invisibles a los radares estadounidenses, y además cuentan con el MiG-36, que es uno de los aviones con la mayores tecnología y posiblemente los que se le estén entregando a México luego de la compra del gobierno de 24 unidades. Se puede seguir imprimiendo dólares todo el tiempo. ¿Piensan ustedes que Estados Unidos puede seguir imprimiendo billetes por siempre? No es sostenible que ninguna economía del mundo ni el Banco Central de los Estados Unidos puedan seguir imprimiendo los dólares para financiar los conflictos y entregarle nada más y nada menos que 4.600 millones de dólares a los ucranianos para que puedan modernizar el ejército. Esto va a crear inflación y pobreza en el país. Pero ¿por qué razón piensan ustedes que Estados Unidos está tan involucrado en contra de los rusos en Ucrania como para regalarle una deuda de 4.600 millones de dólares y entregarle misiles gratuitamente? Es porque Estados Unidos ha encontrado que en Ucrania se encuentran los mayores yacimientos de gas natural, de petróleo y la tierra fértil más importante de Europa. Ucrania es uno de los países más grandes del viejo continente y Estados Unidos quiere que los ucranianos se conviertan en un nuevo estado de los Estados Unidos. Ganar estas tierras les puede permitir a Estados Unidos consagrarse como el país más rico e importante de la historia. Pero no le ha salido tan fácil porque los rusos entienden que Ucrania también le pertenece, ya que fue uno de los países más importantes de la Unión Soviética. Además, Rusia se creó como imperio gracias a Kiev, que es la capital ucraniana. Aquí fue donde se comenzó a formar la civilización rusa y los rusos entienden que aunque Ucrania es un país libre e independiente, también de alguna manera les pertenece. Por ese motivo, más del 100% de los ciudadanos ucranianos también hablan la lengua materna de los rusos. Ahora bien, Joe Biden le está regalando 4.600 millones de dólares a Ucrania. ¿De dónde creen ustedes que salió este dinero? Posiblemente del préstamo que le hizo el gobierno mexicano a Joe Biden, quien le tomó 34.000 millones de dólares prestados que ahora no sabemos cómo lo vamos a cobrar o si siquiera nos los van a pagar. Hay intereses por medio. Estados Unidos pudiera pagarnos con territorio. Además, podría también permitirle a México la modernización del ejército. Pero lo peor de todo no son los 34.000 millones de dólares ya prestados que se están utilizando para malversarlo, regalándoselo a países como Ucrania, sino que el gobierno estadounidense también se ha acercado a México para que le preste 50.000 nuevos millones de dólares. México posee este dinero, pero ¿están ustedes de acuerdo que no se le debe prestar a Estados Unidos y mucho menos
para que estén financiando conflictos que pueden desencadenarse a escala global y hasta México salir perjudicado, ya que México es un gran aliado sociocomercial de los estadounidenses, pero también somos un gran socio militar de Rusia. Es decir, que tendríamos que decidir con quién estamos, con los estadounidenses o con los rusos. ¿Con quién estás tú? Además, Vladimir Putin está advirtiéndole al mundo que ya la guerra no es en contra de Ucrania, sino que luego que Estados Unidos se haya involucrado tanto, pues ahora el conflicto es directamente con Washington. ¿Piensan ustedes que los rusos están en todo su derecho de defenderse de la financiación que tiene Estados Unidos del conflicto a Ucrania y podrían enviar un misil hipersónico con ojivas nucleares cerca de las costas de California que podrían desencadenar un conflicto a escala mundial? Algo más importante aún, ¿cuál es el objetivo del presidente Joe Biden? ¿Cuál es el legado que piensa dejarle al mundo antes de dejar el poder? Haber sido el presidente que desencadenó el mayor conflicto a escala global como una tercera guerra mundial creada en Ucrania, ya que según los expertos lo que está pasando en el país es 100% culpa del gobierno estadounidense que dirigía Joe Biden, quien estuvo espiando a los rusos cuando estaban en las fronteras con Ucrania y aún no atacaban, diciéndole a los ucranianos que si ellos se enfrentaban a los rusos iban a ser defendidos por el ejército estadounidense, además que muy probablemente iban a ser un estado de la Unión Americana, creando así riqueza para Ucrania, pero hemos visto que lo único que han encontrado es una guerra. Además, ¿quién tiene más poder militar entre los rusos y los estadounidenses? ¿Cuáles de sus aliados son más poderosos? ¿Piensan ustedes que Europa no tiene el poder militar que sí tiene China y Corea del Norte, que son los principales amigos de Rusia? Además, Venezuela, Irán y otras naciones. Sabemos que México es un gran aliado de Rusia, pero México es neutral y no se enfrasca en ninguno de estos conflictos, sino que trata de buscar un punto medio para llegar a las negociaciones de paz, como lo que hicimos en Ecuador. Y hoy el gobierno de Daniel Noboa se ha quedado a oscura. ¿Por qué Estados Unidos, Rusia y Ucrania no buscan un punto medio para llegar a las negociaciones y que se termine el conflicto militar armado? ¿Piensan además ustedes que se puede seguir imprimiendo dólares por siempre, que Estados Unidos tiene una fuente de riqueza inagotable y que mientras exista la Reserva Federal, ellos pueden seguir imprimiendo dólares para financiar estos conflictos? Me gustaría saber lo que tú piensas sobre lo que va a ocurrir con la economía de los Estados Unidos si no dejan de meter sus narices en el avispero donde comandan países poderosos militarmente como Rusia, que pueden demostrarle una vez y por todas quién es que tiene el verdadero poder militar. Los leo en los comentarios y no se olviden que si esta valiosísima información les es de altísimo valor, compensarnos con un like. A todos les invito a suscribirse al canal y compartirlo con amigos, familiares y en todas sus redes sociales, ya que a muchos de ustedes les encantan nuestros análisis, pero nos siguen viendo y todavía no se han suscrito. Mientras nosotros, desde los estudios de Autos Baratos, el canal más importante de noticias para todos, le vamos a dejar un fuerte abrazo y nunca se olviden que los queremos.